Continuamos con el temario. Vamos a ver en estos momentos el protocolo ACLS. Normalmente los médicos eh, están tienen que hacer un abordaje sistemático, tienen que abordar de manera sistematizada a los pacientes para tratar y evaluar a los pacientes, sobre todo a los que están en situación de paro, aquellos que tienen lesiones o enfermedades graves. Y en el caso de los pacientes que entran en un paro cardiovascular, se forma un equipo de reanimación en el cual tienen que dar les tiene que dar son los encargados de prestar el soporte y restablecer las funciones vitales básicas, como son la circulación, la oxigenación y la ventilación. ¿Okay? Este equipo normalmente se hace un abordaje sistematizado para evaluar de manera primaria con el protocolo BLS y posteriormente con el protocolo ACLS. El abordaje sistemático se inicia principalmente en evaluar al paciente si está consciente o inconsciente. Si está consciente, se utiliza la evaluación del protocolo ACLS. Si está inconsciente, se utiliza el protocolo de atención BLS. En el protocolo de atención BLS, básicamente se fundamenta en 4 apartados. El primero de ellos es estimular al paciente de manera física, golpearle suavemente, se le sujeta aquí, como ustedes ven, en los hombros, se acerca al oído y se le pregunta: ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Si el paciente no responde, no respira o no tiene una mecánica ventilatoria adecuada o jadea solamente, pues se activa el sistema de emergencias como ya lo vimos. ¿Okay? Esta evaluación del paciente, si está consciente o inconsciente, si responde o no responde, se tarda aproximadamente 10 segundos, que es lo que nosotros vamos a poder determinar si un paciente está en la función, el estado neurológico despierto, consciente o inconsciente. Posteriormente a eso se activa el sistema de emergencias. Este sistema de emergencias, ya lo vimos, se le habla a un ayudante, pues, o se pide ayuda y se le pide que vaya, llame al 911 o al número que corresponde y posteriormente se presente con nosotros para ver qué le dijeron. Se le dice que vaya, pida ayuda, informe que hay un paciente, una persona inconsciente que no responde y que acuda con un desfibrilador y que regrese nuevamente con nosotros para saber qué fue lo que le dijeron. Posteriormente ya se le determinó que es un paciente que no está consciente, ya se pidió ayuda, se determina que no tiene pulso y se le inician maniobras de compresión. Ya vimos cómo son las maniobras de compresión o el RCP de calidad, hasta que llega la ayuda con un desfibrilador automático externo, un DEA, que se le coloca, aquí vemos en los parches a nivel torácico, en la región subclavia derecha y en la región infraxilar izquierda. Y es el que nos va a determinar si un paciente tiene ritmo de paro, tiene un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. En el caso, este es un ejercicio simplificado, un algoritmo simplificado del protocolo BLS. Si ustedes se dan cuenta, primero no responde, no respira, se activa el sistema de emergencia y se solicita que traiga un desfibrilador. Y posteriormente a eso se le inician las maniobras de compresión hasta que lleguen con el desfibrilador, en el cual se va a estar evaluando de manera sistemática si el paciente entra en ritmo de paro o no, entra en ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Ok, si es un paciente que está consciente, entonces se hace un protocolo que es el protocolo ACLS, es con el que se tiene que evaluar. Este protocolo ACLS se le tiene que determinar si el paciente tiene vía aérea permeable. Aquí nos damos cuenta la posición. Tan solo con la posición puede un paciente mejorar. Si está indicado o si en algún momento derivado de esta vía aérea no permeable, pues el paciente llegará a necesitar algún dispositivo
para el manejo avanzado de la vía aérea. Si ya se colocó ese dispositivo y el paciente entra en paro, pues hay que ver si está colocado de manera adecuada y si el tubo se ha fijado de manera adecuada. En la acción en este tipo de protocolo se tiene que evaluar sobre todo que esté permeable la vía aérea, y si no fuera permeable, pues evaluar la necesidad de colocación de un tubo de un dispositivo avanzado para la vía aérea. Esto es una cánula endotraqueal, un dispositivo supraglótico, algún dispositivo que nos permita tener permeable la vía aérea. Eso es lo primero que se evalúa. También se evalúa la respiración. Si es adecuada la respiración y la ventilación, si está con adecuada saturación, sobre todo en los pacientes que entran en paro y que tenemos dudas acerca de la oxigenación, pues se le tiene que dar, se le tiene que administrar oxígeno al 100%. Esto es aumentar la cantidad de la fracción inspirada de oxígeno. Hay que ver si el paciente está ventilando de manera adecuada. Se evalúa de manera clínica, evaluando si tiene elevación torácica, si tiene cianosis peribucal, o en algunas situaciones también si está saturando de manera adecuada. ¿Okay? Y posteriormente en la circulación, pues tenemos que ver si cuál es el ritmo que tiene el paciente, si está indicada una desfibrilación. Como aquí vemos en el monitor, tenemos que evaluar si es un paciente que tiene indicación para desfibrilar o para cardiovertir, si ya tenemos un acceso intravenoso o intraóseo, si el paciente presenta pulso, este pulso es inestable, si es necesario algún medicamento, o en algunos momentos si es necesario darle volumen para mejorar o para acelerar su reanimación. Y también en estos momentos el algoritmo ACLS nos solicita o nos pide que se busque un diagnóstico diferencial. Esto es, normalmente se evalúa a través de las H y las T, como ya los vimos en la parte del protocolo BLS. ¿Ok? En cuanto bueno, aquí vemos la parte de las H y las T, que puede ser por hipovolemia, por hipoxia, por acidosis, alteraciones electrolíticas, alteraciones en la glucosa, sobre todo en la hipoglucemia de larga evolución, hipotermia, que son las H, y en las T un trauma, taponamiento cardíaco, tórax a tensión, tromboembolia pulmonar, trombosis coronaria o en algún tipo de intoxicación. Son los diagnósticos diferenciales por los cuales nosotros tendríamos que estar buscando la posibilidad de que el paciente haya presentado un paro vascular. ¿Okay? En la dinámica del equipo de reanimación, nosotros tenemos principalmente al líder del equipo, que es la parte fundamental. Es el que tiene mayor experiencia y es el que va a dirigir y coordinar el esfuerzo del equipo. Normalmente se coloca a los pies porque tiene acceso a los monitores, a los medicamentos, al paciente y dirige prácticamente todo. Normalmente el líder de equipo no entra en contacto con el paciente, salvo que no haya personal suficiente. Entonces normalmente se dirige hacia la vía aérea y es el que la coordina. Es el personal o el recurso que tiene mayor experiencia. También está un segundo plano, es el de que coloca los medicamentos. Normalmente la aplicación de medicamentos es a través de las enfermeras, que son las que pues van preparando. Hay una enfermera que va pasando los medicamentos, otra que los prepara y otra más que lleva los tiempos. Si es un personal suficiente o hay suficientes recursos, entonces hay todavía uno más que prepara soluciones y está al tanto de tratar de tener lo que solicite el líder de equipo para la reanimación adecuada. Aparte de ese está el que maneja vía aérea. Normalmente puede ser que le haga la laringoscopía y que le coloque un dispositivo para ferulizar vía aérea, o en su defecto que sea el que lo ventile de manera adecuada y le permita una posición, como ya la vimos en la parte previa, para que pueda ventilar de manera adecuada.
Ese es, o el que se coloca ahí en vía aérea es el que tiene más experiencia en el manejo avanzado o en el manejo de esta vía. ¿Okay? Y del lado derecho del paciente se colocan los que van a ser RCP. Normalmente es 1, 2, 3, pero en el caso de los hospitales, sobre todo cuando es residente, se pueden llegar a presentar ahí hasta 4 o 5 personas. Es una rotación cada 2 minutos y eso nos ayuda a que la persona no se agote en sus ciclos de reanimación. Y del otro lado, y aquí como circulante, es el encargado de llevar los tiempos, de observar, de registrar todo. Tienen que cuantificar qué medicamento, cuánto tiene del medicamento, cuánto tiene del ciclo total de reanimación y cuánto se está llevando por cada recurso para la reanimación del paciente. En la cuestión del momento de la reanimación, el líder del equipo debe comprender en qué posición está él y también debe asignar las funciones hacia el resto del equipo. Cuando alguien no tiene la capacidad de permanecer en un área, pues se tiene que pasar a un área donde sea de utilidad y no afecte la seguridad del paciente. ¿Okay? Hay varias. Durante la reanimación necesitamos tener una comunicación efectiva y una comunicación afectiva. Ese tipo de comunicación sobre todo se busca en que sea un espacio tranquilo, que el líder del equipo y sobre todo el equipo que no griten, que tengan un circuito cerrado de comunicación. Esto es, en un ejemplo, cuando se les pide que pasen un medicamento, pues realmente se les pide que pasen una adrenalina, el que se encarga de los medicamentos corrobora y dice pasando adrenalina 1 miligramo, es un ejemplo. Y eso va a hacer que los pacientes o que el circuito se cierre y realmente lo que se está indicando sea lo que se está pasando y tengamos la certeza de que una vez que se documentó, que se tuvo la certeza de pasar un fármaco, el que lleva los tiempos, el encargado de observar y registrar, también puede cuantificar y registrar en qué momento se pasó y cuánto tiempo lleva. ¿Okay? Hay cosas que no se deben hacer y es en cuestión de la comunicación, pues asignar más tareas a una persona del equipo sin no repartir de manera equitativa, de manera adecuada. Sobresaturar a una persona de actividades porque entonces no nos va a ser de utilidad para poder hacer la reanimación y poder realizar sus funciones de manera adecuada. También algo que no se debe hacer pues es omitir informarle al líder del equipo. El líder es el que coordina, dirige y el que va a asumir la responsabilidad de toda la reanimación, pero el equipo tiene que trabajar de manera, pues como su nombre lo dice, en equipo, de manera grupal. Los mensajes tienen que ser claros, estos tienen que seguir dirigidos, nombre y cuál es lo que se tiene que hacer. Obviamente no se tiene que hablar de manera farfullante, no se tiene que hablar con frases incompletas, no se tiene que gritar o chillar para que alguien realice alguna actividad, porque eso puede hacer que el personal del equipo se sienta intimidado y no realice sus actividades de manera adecuada. Obviamente en cuanto a la responsabilidad de las funciones, pues se tiene que definir claramente las funciones de cada uno de los integrantes. Si a uno se le pide que cuantifique el tiempo, pues es lo que debe realizar, cuantificarlo el tiempo. Y no se le deben de asignar mayores tareas y también si un miembro del equipo tiene duda acerca de sus capacidades o de sus responsabilidades, pues idealmente es evitar que esa persona sea partícipe de la reanimación o que sea partícipe de ese equipo. Normalmente los que tienen menos experiencia se pasan como encargados de observar o registrar y eso les va a permitir tener el contacto con una reanimación y poder ir adquiriendo experiencia para asumir unas responsabilidades mucho mayores. Algo que es importante es que uno tiene que conocer sus limitaciones y si no se siente capaz o no se siente con las condiciones, pues entonces es mejor retirarse o es mejor decirle al líder que no se siente con la capacidad para que alguien que sí sea capaz pues pueda asumir su posición.
Algo en esta parte es que obviamente el líder del equipo es el que tiene más experiencia, pero todos son partícipes de una reanimación. El líder es el que dirige, pero si en algún momento alguien tiene alguna duda, sugerencia o alguien tiene alguna opción de tratamiento, pues es planteársela al líder para que él la considere y se pueda obtener un beneficio mucho mayor para el paciente, porque se trabaja pues como un equipo, ¿ok? Y se le tiene que estar informando al encargado, al responsable, sobre las decisiones y los diagnósticos diferenciales. Todo esto se tiene que hacer un respeto mutuo. Normalmente en una sala de reanimación hay mucho estrés, entonces lo que se busca es que se pueda trabajar eh, bajo un contexto de respeto. Entre más difícil sea la reanimación, entre más inexperto sea en la reanimación, más estrés se va a poner. Y eso va a generar que la comunicación no sea adecuada y más probabilidades de que no sea exitosa. Por lo cual tiene uno que mantener la calma y dirigirse hacia sus compañeros de la manera más respetuosa posible. Eso va a ser en beneficio de la propia reanimación y en beneficio del paciente. Normalmente si ustedes van a una sala de reanimación, el espacio es tranquilo y hay ocasiones que hasta los mismos médicos que están allá están bromeando o están relajados en una intubación, en algún procedimiento, porque las cosas van saliendo bien. Entre más serios, entre menos relajados se encuentren, pues significa que es una situación mucho más crítica. Bueno, el algoritmo más importante que uno debe de saber como personal de salud es el algoritmo para el más importante para RCP o el ACLS. Este algoritmo, este esquema pues, que está aquí nos describe los pasos uno a uno de manera que se secuencial. Ahí los pasos marcados para la evaluación y el manejo de los pacientes sin pulso y que no responden a las maniobras iniciales. Y que no responden de manera inicial se clasifica o se divide en dos columnas, la columna de la derecha, que es para los ritmos no desfibrilables, y la columna de la izquierda, que es para los ritmos desfibrilables. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inicial, los ritmos desfibrilables, pues son la fibrilación ventricular, todo lo que es el procedimiento de RCP, estos van a requerir maniobras de reanimación cardiopulmonar de manera mecánica y también el manejo eléctrico, que es el manejo con el. Esto es para que nos pueda dar los ritmos personal de salud respondan si son desfibrilables o no desfibrilables. Primero tienen que ser una evaluación del soporte vital básico, que es la parte de iniciar el RCP, administrar oxígeno, monitorizar, y estos ver, van a requerir conectarles de reanimación. Y una vez que llegamos hasta ahí, pues entonces iniciamos con el soporte vital. Y esto se trata es el manejo, y el líder de equipo, eléctrico, como ya hemos visto, es el que de manera mecánica con comprensión las responsabilidades para organizar y si es no desfibrilable, pues va hacia el lado derecho, lo que es lo más efectivo posible. Eléctrica sin pulso. Y que sea este algoritmo de calidad. Asume que los profesionales ya la Asociación Americana del Corazón ya han realizado no recomienda que se utilice un DEA, sobre todo con automático, sobre todo cuando pues, hay personal capacitado técnicamente avanzado y se cuenta con un desfibrilador manual. Solamente el líder es el que tiene que evitar como ya hemos comentado, de manera repetitiva, deben utilizarse solamente el DEA en caso de que pues el personal no sea capacitado para identificar un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Y en cuanto a una parte que hace especial hincapié es en las compresiones torácicas. Estas únicamente deben interrumpirse para la ventilación. Y volvemos a la parte del ritmo, que son 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando se hace manejo avanzado de la vía aérea, entonces ya se utiliza un ritmo de 100 a 120 compresiones, mientras se le están dando ventilación, ya es ininterrumpido. Muy bien. La presión de perfusión coronaria
aquí es importante, es la presión diastólica de relajación de la aorta menos la presión diastólica. Y para que haya un retorno a la circulación espontánea, pues se ha considerado que la presión de perfusión coronaria pues tiene que ser mayor a 15 milímetros de mercurio durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bueno, una vez que se tiene, que se llega a este punto, tenemos fibrilación, se monitorizó y se encontró que es un ritmo desfibrilable, entonces se aplica se le conecta al desfibrilador y se procede a realizar una descarga. La descarga o la energía que se utiliza se determina mediante la identidad del desfibrilador, si es un monofásico o es un bifásico. Si es monofásico, esto implica que tiene una dirección, tiene un trayecto unidireccional y admite una descarga únicamente de 360 joules. Y es la misma descarga que se va a dar en todo. Y en un desfibrilador bifásico, pues es un estímulo eléctrico de dos direcciones y entonces, dependiendo del fabricante, puede ser desde 120 a 200 joules. Si no sabemos cuál es la energía efectiva, entonces lo que se le procede es a dar con la mayor carga. Normalmente la dosis efectiva de los joules está en la parte de arriba del desfibrilador. Si le hacemos la descarga con el desfibrilador, inmediatamente después hay que hacerle maniobras de reanimación durante 2 minutos y en todo este proceso pues hay que obtener un acceso intravenoso o intraóseo. Si con esa descarga el paciente tiene una recuperación y regresa a ritmo sinusal, pero posteriormente recae en un ritmo de paro, entonces las siguientes descargas van a ser en la última dosis efectiva. Ejemplo, si se le dio una descarga de 120 joules y no regresa a ritmo sinusal y con los 200 joules si regresa, entonces la siguiente descarga tiene que ser a 200 joules. ¿Okay? Algo que es importante, muy importante y que tiene que quedar muy claro es que inmediatamente después de la descarga hay que reanudar la reanimación cardiopulmonar, comenzando con unas compresiones torácicas y se le tiene que dar 2 minutos de reanimación. Aproximadamente son 5 ciclos si es que no está intubado a ritmo de 32 o 2 minutos si es que está intubado a ritmo de 120, de 100 a 120. Importante, hay que reiniciar de manera inmediata la reanimación cardiopulmonar después del manejo eléctrico. No se va a corroborar que tenga pulso, se va a hacer compresión de manera inmediata. ¿Okay? Y ya debemos tener un acceso intravenoso o intraóseo. ¿Para qué? Porque después de esto lo que va a proceder es hacerle manejo farmacológico. Ahora bien, cuando uno va a desfibrilar tiene que tener especial cuidado en la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Lo que se tiene que hacer es anunciar que va a haber descarga, despejen, fuera yo, fuera tú, fuera todos, y se le hace la descarga. Y una vez que se descarga, entonces se le inician las compresiones. No es necesariamente que se haga tal cual se comenta, tal cual lo comento. Tiene que hacer tiene que hablarse o tiene que decirse lo que sea necesario para que todos se retiren y no sean como es el estímulo eléctrico, no se transmite hacia ellos y haya un herido adicional. La pausa en las compresiones o la pausa entre que se hace la descarga y se reinician compresiones no debe tardar de 10 segundos. Esto es en lo que se retiran las palas y se inician nuevamente las compresiones. En estos momentos el paciente no se le debe intentar encontrar un pulso porque pues el corazón no va a latir. Como les comentaba anteriormente, se tiene que hacer es como un auto que no arranca, un auto que está ahogado. Se le bombea, primero se le hace el estímulo y luego se le bombea a ver si arranca. Entonces, pues el corazón no está latiendo, se va a detener y con las compresiones en teoría tendría que estar reiniciándose.
Una vez que se hace la reanimación, se comprueba pulso y se le va a monitorizar. Si el estímulo eléctrico o la interpretación eléctrica de lo que sale en el monitor es un ritmo organizado, quiere decir con un ritmo sinusal, entonces se va a corroborar pulso. Eso significa que si tenemos pulso, regresó a sinusal, y si no tenemos pulso, tenemos actividad eléctrica sin pulso, y continuamos con las maniobras de reanimación. Si el ritmo es desorganizado, tenemos que identificar si es una fibrilación o una taquicardia ventricular. Ambos son con manejo eléctrico. ¿Okay? Normalmente para que haya el estímulo eléctrico pase de manera adecuada, pues se utilizan materiales conductores que van a reducir la impedancia transtorácica. Estos materiales pues son una pasta conductora, es un gel lubricante, son parches autoadhesivos. La Sociedad Americana del Corazón recomienda que sean los parches autoadhesivos. ¿Okay? Y una vez que se obtuvo el acceso intravenoso, entonces sí hay que iniciarle con el manejo farmacológico. Aquí tenemos los fármacos que normalmente se aplican. Esto es adrenalina y amiodarona, o en algunos casos, si hay vasopresina, pues vasopresina. Se le puede poner adrenalina cada 3 a 5 minutos. Por eso es que, regresando al esquema, recordando el esquema del líder, pues se evalúa si el paciente, hay una persona que evalúa los tiempos. Entonces se le pasa 1 miligramo de adrenalina intravenosa o intraósea y se está repitiendo cada 3 a 5 minutos mientras se continúa con las maniobras de reanimación. ¿En qué consiste la adrenalina o qué es la adrenalina? Pues es un vasopresor que tiene efectos alfa-adrenérgicos, y al tener efectos alfa-adrenérgicos genera un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y coronario, y eso nos ayuda a la presión de perfusión coronaria, que, como recordamos, tiene que ser arriba de 15 milímetros de mercurio, y eso nos va a ayudar a que el paciente pues pueda tener un flujo sanguíneo cerebral y un flujo sanguíneo coronario. Se ha demostrado que una dosis mayor de 1 miligramo de adrenalina por cada 3 a 5 minutos no tiene beneficio. Entonces esa es la dosis estándar. Y pues la otra que se puede aplicar es la vasopresina, que es un vasoconstrictor periférico que ha tenido prácticamente el mismo efecto que la adrenalina. ¿Ok? Si después de hacerle ese ciclo, un ciclo de reanimación, se procede a comprobar el pulso, y esa pues no debe tardar más de 10 segundos. ¿Ok? Si hay duda acerca de que tenga o no tenga pulso, lo que procede es continuar con las reanimaciones. Recordemos que si es un ritmo organizado, comprobamos pulso para ver si es actividad eléctrica sin pulso. Si es un ritmo desorganizado, continuamos con las maniobras de reanimación en la columna de la izquierda. También está considerado aquí un antiarrítmico, que es el que nos puede ser útil porque ha tenido se ha demostrado cierto beneficio, sobre todo con la amiodarona, de una dosis inicial de 300 miligramos, posteriormente una segunda dosis de 150 miligramos. Hay otros fármacos también que nos permiten, un fármaco antiarrítmico como es la gilocaína, con una primera dosis de 1 miligramo hasta 1.5 miligramos por kilo, y en la dosis inicial, y las siguientes dosis pues es de 0.5, 0.75 cada 5 a 10 minutos, dosis máxima de 3 miligramos por kilo. En algunos casos, sobre todo en el Torsade Point, se utiliza sulfato de magnesio de 1 a 2 gramos intravenoso o intraóseo diluidos en solución glucosada, y para infusión de 5 a 20 minutos. No se recomienda el uso de sulfato de magnesio salvo en esta única condición. ¿Ok?
Entonces, esa es la secuencia del paro, o esa es la secuencia que se le tiene que estar manejando. Algo que es importante aquí es que tiene que evaluarse y tiene que ser RCP de calidad para poder hacer una determinación, pues para serle exitoso en el manejo de la reanimación. Si no tenemos una vía intravenosa, pues entonces nosotros estaríamos buscando que fuera una vía endotraqueal de 1 miligramo de adrenalina, pues estaremos pasando alrededor de 2 a 2.5 miligramos de adrenalina. En la vía intraósea, Bueno, estos son los ritmos de paro. Aquí vemos un ritmo desorganizado de la fibrilación ventricular y aquí vemos un ritmo organizado. Bueno, un ritmo regular, pero no tenemos pulso. Es un ritmo organizado, sin pulso, es una taquicardia ventricular. Aquí vemos una línea isoeléctrica y actividad eléctrica sin pulso, un ritmo organizado, pero sin pulso. En cuanto a la cuestión de los accesos de los fármacos, tenemos dos vías, que son, bueno, tres vías: la vía intravenosa, la vía intraósea y la vía endotraqueal. En la vía endotraqueal pues no tenemos la cantidad suficiente de dosis, o no tenemos aún el conocimiento pleno de cuál es la dosis adecuada para que surta efecto. Sin embargo, de manera pues arbitraria, normalmente se aplica entre 2 y 2.5 veces la que se aplicaría de manera intravenosa. Esto es, un ejemplo, si se le aplica 1 miligramo de adrenalina intravenosa, pues para vía endotraqueal estaremos pasándole entre 2 a 2.5 miligramos para que pues tuvieran el mismo efecto. ¿Okay? Estas hay que diluirlos entre 5 a 10 mililitros de agua bidestilada y hay que aplicarlo normalmente por la cánula. En la vía intraósea, algo que es importante aquí es que puede establecerse en todos los grupos de edad. Normalmente se consigue en menos de un minuto, aproximadamente entre 30 a 60 segundos. Cualquier fármaco se puede administrar por vía intraósea y se aplica, tiene un kit para aplicación. Es mucho más fácil en los niños porque tienen los huesos más frágiles comparado con los adultos. Y en la vía intravenosa, pues los fármacos es el acceso más rápido, excepto en los pacientes que están chocados. Y lo que se le puede hacer es aplicar, bueno, el fármaco que se le aplica tarda de alrededor de 1 a 2 minutos en alcanzar la circulación sistémica y en tener efecto. Y normalmente se aplica en bolo. Y después de pasar el fármaco, pues se aplican 20 mililitros de solución. Esto es porque el aparato de venoclisis tiene desde punta a punta, tiene una capacidad de 20 mililitros. ¿Okay? Entonces, precisamente por eso pues se le pasa un bolo de 20 mililitros. No hay, en cuestión de los vasopresores, no hay hasta la fecha evidencia que el uso de vasopresor en cualquier etapa del tratamiento del paro favorezca en la reanimación inicial en el retorno a la circulación espontánea. ¿Cuáles son los vasopresores aplicados durante el paro? Pues es la adrenalina y la vasopresina. Esto es, ya los vimos, cuál es su efecto, cuál es su utilidad. Y la dosis pues es de 1 miligramo intravenoso o intraóseo y se repite cada 3 a 5 minutos. Y la vasopresina pues normalmente es una dosis de 40 unidades intravenoso o intraóseo y normalmente puede sustituir a la primera o la segunda dosis de adrenalina. Si es a nivel endotraqueal, pues es el doble o 2.5 diluido en 10 mililitros de solución salina. La adrenalina ha sido partícipe durante años en el proceso de reanimación. Estimula los receptores adrenérgicos, produce una vasoconstricción y aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca.
por lo cual va a mejorar la presión de perfusión del cerebro, y la dosis es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos durante el paro cardíaco. Y la vasopresina es un vasoconstrictor periférico no adrenérgico y aumenta la presión arterial. Algo que es importante es que, igual que la adrenalina, la vasopresina se va a aplicar cada 3 a 5 minutos. Únicamente se tiene que usar en sustituir la primera o la segunda dosis de la adrenalina. Bueno, estos son los fármacos. Aquí es una diapositiva con los fármacos que se utilizan: adrenalina, amiodarona, las dosis y la indicación. Ok, después de que el paciente cayó en paro, ya se reanimó, y la posibilidad de que pudiera tener una recuperación, pues se agregó un eslabón a la cadena de supervivencia, que son los cuidados postparo. ¿Y estos en qué consisten? Hay que optimizar el estado hemodinámico. Si ustedes se dan cuenta, este paciente está hipotenso, 78/47, con una media de 54. Es una presión arterial media no perfusoria, por lo cual este paciente no va a tener perfusión adecuada a nivel renal. Una frecuencia cardíaca de 173 y saturando al 100. ¿Okay? Tampoco no tiene una buena frecuencia cardíaca, está saturando bien, una respiratoria de 36 y está hipotenso. Entonces es un paciente que está chocado y que tenemos que recuperarlo. Lo que les marca el protocolo ACLS, hay que iniciar la hipotermia terapéutica, proporcionar reperfusión coronaria en caso de que amerite una ICP, instaurar el control glucémico. Y pues una vez que se regresa a la circulación espontánea, hay que optimizar la ventilación y la oxigenación. ¿Qué saturación es la que tenemos que mantener? Arriba del 94%. En el caso de este paciente, pues está al 100%. Aquí, si el paciente no está intubado todavía, si se le han hecho maniobras a ritmo de 32, pues entonces se procede a realizar la intubación endotraqueal, por lo cual se entiende que la intubación endotraqueal no es prioritaria en un paciente. No es prioritario, ¿ok? Y es una vez hasta que se logre recuperar. No hay que hiperventilarlo. Y ya una vez que el paciente ya conseguimos asegurar vía aérea y que ya está oxigenado, o ya tiene un aporte adecuado de oxígeno, y que la saturación la mantiene arriba del 94, pues hay que tratar la presión arterial. La sistólica tiene que ser arriba de 90, en este caso pues vemos que está en 78. Se le puede dar manejo intravenoso o intraóseo, hay que iniciarle vasopresor y hay que considerar las causas tratables, esto es las H y las T que ya vimos, y tomarle un electrocardiograma. ¿Okay? Se le puede considerar la hipotermia inducida, y en el caso que tengamos sospecha fundamentada de infarto, hay que hacerle reperfusión coronaria. Esto es, en cuestión de la adrenalina, pues normalmente se tiene que dar a infusión entre 0.1 y 0.5 miligramos por kilo para mantener pues una presión arterial media de 65. Se le puede poner dopamina, que la dosis inicial es de 5 a 10 microgramos por kilo minuto, o noradrenalina de 0.1 a 0.5 microgramos kilo minuto. Una vez que se está investigando las causas posibles o las causas reversibles, necesitamos buscar HCT. Esto es hipovolemia, hipoxia, acidosis o alteración en los hidrogeniones, alteraciones hidroelectrolíticas, como podría ser hipocalemia, hipercalemia, hipotermia o alteraciones de la temperatura, y en las T, pues tórax, atención, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Son las causas probables por las cuales un paciente pudiera caer en paro de manera repentina. ¿Okay? Esta es la cuestión del manejo del RCP en un paciente con ritmo desfibrilable.
Sin embargo, hay otro algoritmo, hay otro esquema que es para el ritmo no desfibrilable. Esto es actividad eléctrica sin pulso o asistolia. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en la actividad eléctrica? Bueno, aquí vemos un resumen de lo que es la actividad eléctrica. El ritmo desfibrilable, ustedes se dan cuenta, ahí se le da RCP, 2 minutos, descarga RCP, descarga RCP, descarga RCP, y se le inician con fármacos adrenalina, miodarona, etc. Sin embargo, hay un RCP, también en un ritmo no desfibrilable, y si ustedes se dan cuenta, aquí no tiene uso de manejo eléctrico. Entonces, se le tiene que dar un RCP de calidad, que es algo muy importante, y se tiene que buscar retornar a la circulación espontánea. Aquí lo único que se diferencia es que se le hacen compresiones y que se le va a usar adrenalina ya sin el uso de manejo eléctrico. Esto es, si se le da RCP 2 minutos ya con un acceso intravenoso o intraóseo, y después hay que aplicar adrenalina cada 3 a 5 minutos, y considerando la posibilidad de usar a lo mejor un capnógrafo o un dispositivo para manejo de la vía aérea. Si el ritmo no, en el control a los 2 minutos, el ritmo no es desfibrilable, pues continuamos con esto. Si es desfibrilable, pues entonces regresamos al algoritmo pasado. Por eso es que el conocer y dominar este algoritmo es fundamental en los servicios de urgencia, porque son básicamente los 4 ritmos de paro con los cuales uno va a estar lidiando y que tiene que identificar de manera oportuna. Algo que es importante es que las causas probables por las cuales los pacientes caen en paro en la actividad eléctrica sin pulso, pues son por hipovolemia, por hipoxia, que son como normalmente son las causas más probables son precisamente igual buscando HCT, pues son hipovolemia, y eso nos vamos a dar cuenta por alteraciones en el examen físico, por ejemplo, venas del cuello aplanadas, cianosis si es que tiene hipoxia, o alguna otra alteración de manera significativa. Y bueno, pues básicamente esto es el algoritmo del manejo de los ritmos de paro. Ya vimos lo que es el abordaje de los ritmos desfibrilables, de la actividad eléctrica sin pulso, y pues la sistolia, que básicamente es cuando el corazón no está funcionando, y que se aplica de la misma manera, o se hace el mismo manejo que la actividad eléctrica sin pulso. Bueno, en los casos de retroalimentación, pues vamos a ver unos algoritmos, o vamos a ver unos casos clínicos para el manejo, para ver si logramos quedaron completamente claro cómo es el manejo de un paciente tanto en ritmo desfibrilable como en ritmo no desfibrilable.